estar charlando con usted. Gracias a usted y al doctor y amigo Rubén Pacheco por la invitación que me hacen a platicar con amigos y conocidos de ustedes y algunos también de su servidor. He visto aquí algunos conocidos conectados. Agradecerles su tiempo y el favor de atendernos. Decirles que va a ser una charla entre amigos, unas reflexiones que su servidor puede hacer sobre el tema, que ya hubo la oportunidad de platicar con los amigos peruanos y que, bueno, ahora amablemente los miembros de la barra americana de AUS me invitan a platicar sobre el mismo tema. Ahora le daré un enfoque un poco más local para ilustrarlos desde mi punto de vista, sin que esto quiere decir que yo tenga la verdad. Yo siempre he reconocido que mis interpretaciones son debatibles. Antes decía, cuando fui juez, que mis decisiones eran apelables. Ahora, como magistrado presidente de la primera sala especializada en materia penal del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, les digo que mis decisiones son amparables. Entonces, no tengo la verdad y bajo esta temática, pues bueno, simplemente me atrevo a hacer comentarios sobre la reflexión que me lleva de las videoconferencias y el tema de administrar justicias. Para ello, voy a hacer algunas consideraciones. El uso de las tecnologías en la actividad jurisdiccional evidentemente conlleva una cierta evolución. Yo les digo, el 18 de octubre del 2018 fui nombrado magistrado del Supremo Tribunal. Duré 4 años como juez de control en el estado de Jalisco. Empezaron el 1 de octubre del 2014 en Ciudad Guzmán, donde pues yo fui uno de los primeros 4 jueces que elaboran en el modelo acusatorio y nos toca entonces inaugurar el modelo en el estado de Jalisco. Y ya el 18 de octubre del 2018, 4 años después, me nombran magistrado. Actualmente ya tengo 30 años de servicio en el Poder Judicial del estado de Jalisco. Y les digo que el 18 de octubre, que fui nombrado del 2018, a la semana nos tocó desahogar una audiencia de apelación de alegatos aclaratorios del 477 del Código Nacional, para lo cual los compañeros magistrados previamente ya habían citado a las partes para el desahogo de la audiencia y se había mandado escarcelar al detenido para desahogar la audiencia en esta modalidad de alegatos aclaratorios. Y dado que el Supremo Tribunal de Justicia, los que conocen el estado de Jalisco, se encuentra en la zona centro, a un lado, a un costado del Teatro Degollado, y Puente Grande, pues se encuentra en un municipio del Salto, que es aproximadamente 1 hora de tiempo de recorrido entre el territorio y el Supremo Tribunal de Justicia, donde se desahogaría la audiencia. Pues bueno, decirles que para trasladar a un detenido de un robo de usuarios bancarios, se utilizó a 15 policías procesales para trasladar a este detenido, que al final la audiencia no se pudo desahogar porque el abogado defensor no compareció a la audiencia. Y bueno, se difiere la audiencia y le digo a los compañeros magistrados, oigan compañeros, pues ¿por qué traer al detenido con toda la situación de riesgo connatural que trae, trasladar a un detenido del reclusorio a la zona centro de Guadalajara, cuando podemos desahogar a través de videoconferencias que se regulan en el artículo 51 del Código Nacional? Para lo cual los compañeros magistrados me dijeron que no tenían inconveniente, solo que ellos no habían innovado en desahogar este tipo de audiencias. Decirles que mis compañeros magistrados, uno tiene 40 años en el servicio y de esos 40 tiene 30 años de magistrado y el otro tiene 25 de magistrado y creo que tiene 40 años de servicio. Imagínense entonces que son compañeros de edad avanzada, pero no obstante eso, los compañeros estuvieron abiertos al diálogo de poder desahogar una videoconferencia, entonces, para no trasladar a los detenidos de Puente Grande a la zona centro de Guadalajara y poder desahogar la audiencia. Para lo cual entonces me tuve que contactar con los de informática y me sorprende porque yo pensaba que íbamos a podernos conectar a través de una computadora o un teléfono celular o conectado a la pantalla que ordinariamente tenemos en las salas de audiencias del Supremo Tribunal. Pero el jefe informático me dice que sí existe una sala de videoconferencias y que se había inaugurado precisamente desde el 2014. Es decir, tenía 4 años esa sala
de videoconferencias sin usarse. Se inauguró, se cortó el listón, pero nunca se había utilizado esa sala de videoconferencias. Entonces, pues voy a conocer la sala, estaba toda polveada, bien equipada. Creo que el costo había sido 5 millones para equipar esa sala, pero en 4 años que se había inaugurado nunca había sido utilizada. En ese sentido, pues bueno, comenzamos las gestiones para poder realizar audiencias de conferencia, apelación en estos temas de alegatos aclaratorios y poder contactarnos con el detenido. Pero a partir de esto, decirles que en el estado de Jalisco son 5 salas penales. De otra sala, un magistrado, compañero, me dice que él no está de acuerdo en que se desahoguen las audiencias a través de videoconferencias porque se rompe el principio de inmediación. Y me menciona el caso español, donde efectivamente ya en España, dado la situación de riesgo por actos terroristas y que habían realizado algunas audiencias a través de videoconferencias, el Tribunal Español había ordenado la reposición del procedimiento y nulificado el juicio precisamente porque se había roto el principio de inmediación. Y que incluso en esa sentencia, pero también en España se citó a Jeremy Bentham, y el magistrado me habla de la obra de Jeremy Bentham de 1925, diciéndome que ya en ese tiempo se había hablado y se había escrito sobre el principio de inmediación y que en ese sentido se había establecido que el principio de inmediación era estar cara a cara y estar presente en el juicio. En ese yo bueno, en 1825 yo creo que Jeremy Bentham no tenía idea que podíamos tener y cargar un teléfono móvil que pudiera generar una videollamada y que entonces había que tener una modulación o una interpretación a partir de los avances tecnológicos, el tema de la inmediación, y que, por tanto, estábamos en posibilidades de desahogarlas. No obstante, hay salas del Supremo Tribunal de Jalisco que no están de acuerdo en desahogar videoconferencias y no las están desahogando. Pero 3 salas penales estuvieron de acuerdo. Entonces, al día de hoy, la sala segunda, la sala primera y la sala 11ª, especializadas en materia penal, siguieron el lineamiento, hicimos los ajustes para desahogar videoconferencias. Para ello decirles, entonces, que se requiere una profunda renovación, tanto material como conceptual, de las videoconferencias como herramienta. Yo tengo una visión, es decir, un estado de confort, yo puedo sacar infinidad de justificaciones que vamos a analizar más adelante para decir que efectivamente se vulnera el debido proceso. Pero yo les digo, en 30 años de servicio ante el Poder Judicial, me tocó trabajar con máquinas de escribir y me tocó desahogar diligencias que tenía que hacer inspecciones judiciales, ir al lugar de los hechos y levantar a mano, manuscrita, mis actas. Esto fue evolucionando de manera tal que posteriormente hubo máquinas eléctricas, posteriormente hubo computadoras, me tocó el tema del iPad, de ir a hacer ya diligencias con iPad, tener impresoras digitales y en ese momento en el lugar de los hechos desahogar la diligencia, ayudado y auxiliado de todos los implementos tecnológicos. En ese sentido yo creo que se requiere una renovación conceptual de la labor jurisdiccional y que en ese sentido es evidente que los instrumentos tecnológicos y los avances tecnológicos van a generar infinidad de problemáticas. Uno de los aspectos por los cuales algunos de los magistrados no estaban de acuerdo en el tema de las videoconferencias es que la señal no fuera correcta, no fuera la adecuada, que además se podía cortar la señal, además dónde debía estar presente el abogado, si lo teníamos que tener presente frente a los magistrados o el abogado tenía que irse al lugar donde estaba el detenido y estar a su lado para cumplir el tema de la adecuada defensa en términos del artículo 56. Y bueno, al final, les digo, evidentemente genera problemática el tema de utilizar las tecnologías, pero también utiliza o genera problemática el sistema tradicional de cómo realizar las diligencias. El citar a un testigo a la víctima y que no vayan,
que cuando se está señalada la audiencia estén de viaje, estén en el extranjero, estén en otro estado, o que una imposibilidad para comparecer al tribunal para desahogar la diligencia o el medio de prueba. O sea, tanto del sistema tradicional como el uso de las tecnologías genera problemáticas y son aspectos que debemos de vencer en el camino. Así, el debate se sitúa sobre si las videoconferencias y la incorporación de las videoconferencias es posible o no, dado el status quo que tenemos en los poderes judiciales en el Estado mexicano. Partiendo de que la videoconferencia es un sistema interactivo de comunicación que transmite información de manera simultánea en tiempo real, sonidos, aspectos visuales, auditivos, verbales, y es el diálogo que se presenta de una forma simultánea, en este aspecto bidireccional. Partiendo de ese concepto, decir que también existen varios tipos de sistemas que pueden ser utilizados en el tema de la videoconferencia. Existe un circuito cerrado. El circuito cerrado es el que se da a través de sistema de cableado y que se transmite el audio y video por cámaras, pero que están por cableado. En ese sentido, yo les digo, o les decía a los compañeros magistrados, que cuando se crearon las salas de oralidad a lo largo y ancho del país, tanto a nivel local como a nivel federal, se generaron salas de testigos protegidos. Esas salas de testigos protegidos que tienen un aspecto de limitación, si se puede llamar o se puede mencionar de esta manera, que técnicamente sería una restricción, habría un aspecto restrictivo de la inmediación con estas cámaras de testigos protegidos, porque ya la víctima, ya el testigo, ya que sea por cuestiones de seguridad, delitos de delincuencia organizada, secuestro, o porque la víctima o testigo es menor, es adolescente, es niña o es niño, o es adulto mayor y está dentro del grupo vulnerable, tendríamos que desahogar la diligencia a través precisamente del circuito cerrado de la Cámara de Testigos Protegidos. Y si partimos de que el juez no vio, no escuchó de manera presencial y directa al testigo, pues entonces también se rompió el principio de inmediación, también se vulneró este principio. Y bueno, les decía, si a lo largo y ancho del país se pensó en crear esas salas de testigos protegidos, y las tenemos en todas las entidades federativas, evidentemente que hay matices que debemos de analizar en este principio de inmediación y analizar entonces el concepto de inmediación y la matiz que le debemos de dar a partir de los avances tecnológicos que tenemos al día de hoy. Otro de los sistemas que encontramos de videoconferencia es el método IP o Internet Protocol. Este sistema es a partir de una conexión de Internet, donde se requiere un software y se requiere cámaras que pueden ser precisamente a partir del teléfono celular. Este equipamiento genera de manera muy práctica una conexión que puede dar ese tema de conectividad. Los problemas pudiéramos encontrar en el sistema Internet Protocol, que es el que estamos utilizando en estos momentos, la mayoría, puede generar problemas de distorsión en torno a la visión, distorsión en el audio, desconexión, interrupción, en fin, puede generar problemas. Y por eso, lo que se recomienda en el tema de videoconferencias es el llamado método ISDN, es decir, la red digital de servicios integrados, que se genera a través de fibra óptica, que es el sistema más avanzado y que genera mayor fiabilidad y mayor seguridad en torno a este aspecto de conectividad. El problema del método ISDN es el costo del sistema que se puede generar y que en todo caso, entonces, a partir de esto, de estos tipos de sistemas que encontramos y la problemática que nos puede generar es, bueno, el Poder Judicial cuenta con el sistema de Internet para conectarse, ya sea a través del método Internet Protocol o el método ISDN. El problema es entonces lo vamos a tener que obligar a tener Internet, tener un sistema. Al testigo o al perito. Al perito tal vez, si es oficial, pues él se puede conectar desde sus instalaciones. De hecho, en Singapur y en Canadá, que son de los dos países que mejor han regulado el tema de videoconferencias,
por ejemplo, en el tema que ellos prevén es que el Estado debe de dotar del mejor sistema de Internet a las partes. El problema en el Estado mexicano, pues bueno, sería el tema económico, el tema de recursos, y quién sería el encargado de dotar de un buen sistema de Internet a las partes, a los peritos o a los testigos. Y en el caso de Singapur, por ejemplo, ellos hablan de que la mejor manera, por ejemplo, de desahogarse de la pericial, precisamente es a través de videoconferencia. Así, el perito, el experto, se encuentra desde su laboratorio, desde su área de trabajo, explicando toda la metodología pericial sin necesidad de trasladar todos sus implementos que requisita para el desahogo de la prueba. Esto está debidamente regulado en el país de Singapur. Pero bueno, ellos tienen un sistema de Internet extraordinario y no tienen problemas económicos de los cuales el Estado mexicano puede poner como pretexto para efectos de utilizar los sistemas de videoconferencia de prueba, pero también para el desahogo de diversas diligencias, porque vamos a hablar de matices más adelante. Así, en ese sentido, he de decir que tenemos diversa regulación internacional que al día de hoy reconoce la validez de las videoconferencias. Tenemos el Estatuto de Roma. En el Estatuto de Roma, aprobado en la Convención de Roma, el 7 de julio de 1998, se estableció la posibilidad de desahogar videoconferencias a través de uso de medios tecnológicos. Esto lo prevé el artículo 69.2 del Estatuto de Roma, que prevé que para el desahogo de un testimonio se pueda utilizar la videograbación, video o audio, pero también el artículo 68.2, que regula que se pueden utilizar los medios electrónicos u otros medios especiales cuando esta medida sea para proteger a las víctimas o testigos. El artículo 63.2 del Estatuto regula que cuando el imputado, el acusado, perturba el desahogo de la audiencia, también va a ser retirado de la sala de audiencias y deberá ser conectado a través de sistemas digitales para que presencie el juicio. Este caso del Estatuto de Roma han tenido casos de desahogo, específicamente de videoconferencias. Encontramos en el caso Memba del Congo, Jean-Pierre Memba, por genocidio. A Memba se le acusa el delito de lesa humanidad precisamente porque habían unas empresas que querían ir a extraer diamantes de unos determinados territorios del Congo, pero como las poblaciones indígenas no querían salirse de sus tierras, no aceptaron la venta, pero tampoco ser movidos, entonces se generó un conflicto y de manera tal que llegaron a asesinar infinidad de gente de esas poblaciones para ocupar las tierras e ir a hacer la extracción de diamantes, que esa es la teoría del caso que plantea el fiscal de la Corte Penal Internacional en contra de Memba. Pero en este caso había que declarar alrededor de 200 testigos. ¿Cómo hacer para trasladar a 200 testigos del Congo a la Corte Penal Internacional que se encuentra en La Haya, en Países Bajos, o lo que ordinariamente conocemos como Holanda? Evidentemente que la Corte ha hecho o ha pagado el traslado de testigos para el desahogo de determinados juicios, pero cuando se habla de 3, 4, 5 testigos. Pero la complejidad del caso Memba del Congo, en la problemática era la declaración de esos 200 testigos, de manera tal que esto se desahogó a través de las videoconferencias, logrando así el desahogo del medio de prueba, sin tener problemas en el tema de admisión, desahogo y ulterior valoración probatoria de esos testimonios desahogados, unos a través de grabaciones y otros a través de videoconferencias. También se cuenta con otra regulación normativa de carácter internacional que reconoce la validez de las videoconferencias, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o lo que conocemos como la Convención de Palermo, donde su artículo 24 regula que todos los Estados miembros deberán de contar con todos los medios eficaces para el desahogo y protección tanto de testigos como de víctimas. Y en ese sentido, la ley reglamentaria establece precisamente los medios tecnológicos como herramienta para el desahogo de medios de prueba. También contamos con el Convenio Europeo relativo a la asistencia judicial en materia penal,
Esto precisamente en la Comunidad Económica Europea, donde su artículo 10 establece que cuando no sea oportuno o posible el desahogo, la presencia de un testigo, perito o el juicio podría desahogarse a través de los medios tecnológicos. También tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su reglamento, artículo 51.11, permite declaraciones testimoniales o periciales de presuntas víctimas haciendo uso de los medios audiovisuales, para lo cual encontramos dos precedentes en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos desahogó testimoniales a través de las videoconferencias, que fue el caso Cruz Sánchez contra Perú y en el caso de Norín Catriman contra Chile, donde se desahogó interrogatorios y contrainterrogatorios precisamente a través de sistemas de videoconferencia. Tenemos también en un análisis del derecho comparado que en Italia, por ejemplo, desde 1992, por primera ocasión, se utilizó la videoconferencia en el caso del asesinato de los magistrados Falconi y Borsalino en 1992. Estos magistrados antimafia fueron asesinados con coche bombas y entonces en el posterior juicio que se siguió en contra de los probables responsables, se determinó que había necesidad de garantizar la seguridad de los testigos, de manera tal que se desahogó el testimonio a través de videoconferencias y donde los testigos estaban en lugares totalmente desconocidos, que ni las partes sabían dónde se encontraban, precisamente por el tema de seguridad. Esto se desahogó en una interpretación bajo la libertad probatoria por parte del tribunal sin existir un fundamento legal que diera lugar a ello, porque el fundamento legal se dio hasta 1993, un año después del juicio, sale a relucir la ley y posteriormente viene la reforma al Código Penal Procesal italiano en el artículo 205 ter, donde ya expresamente se regula el tema de la videoconferencia como modus para el desahogo de la prueba. Tenemos también como precedente en Portugal, en la ley 144/99 del 31 de agosto de 1999, donde en el artículo 317, 318, en relación al 411, se da la posibilidad en una interpretación sistemática, la posibilidad del empleo de videoconferencias. Posteriormente, en el caso español, que es el caso que yo les mencionaba, donde la ley orgánica 13/2003 del 24 de octubre del mismo año previó esa posibilidad. No obstante, que el Tribunal Constitucional Español declaró que para el desahogo de diligencias era válido el método de la videoconferencia, pero no el desahogo de la prueba, dado a que vulneraba el principio de inmediación. Y no obstante eso, pues posteriormente se reforma la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 306, para regular expresamente la videoconferencia y posteriormente también la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 229.3, esta ley orgánica del Poder Judicial de España regula la posibilidad del desahogo a través de videoconferencias de testigos o periciales. Ya en el contexto latinoamericano, encontramos que en Colombia la ley del 2003, su Código Procesal, que regula el modelo acusatorio, en su artículo 386 y 406, prevé dos hipótesis en los cuales se pueden desahogar se pueden desahogar pruebas a través del sistema de videoconferencias. En el caso chileno, el artículo 329 también, con una reforma a la ley procesal, Código Procesal chileno del 2005, se prevé la posibilidad del desahogo de audiencias completas a través de videoconferencias u otros medios tecnológicos. Expresamente así lo señala el artículo 329. En el caso de Perú, por ejemplo, encontramos 5 artículos del Código peruano que regulan esa posibilidad. Específicamente, la que me voy a ocupar es el artículo 169, donde específicamente prevé que cuando exista la imposibilidad de conseguir el traslado de víctimas o testigos o peritos, deberá hacerse a través de la videoconferencia o filmación.
y para el artículo 119 refiere que cuando el imputado se encuentre detenido en un lugar diverso a donde se desahoga la audiencia, también podrá desarrollarse a través de videoconferencias. Y bueno, en el contexto mexicano encontramos que el Consejo de la Judicatura Federal estableció varios acuerdos donde establecía la posibilidad del desahogo de videoconferencias, el desahogo de medios de prueba a través de videoconferencias, incluso para diligencias de notificación. Y encontramos que, por ejemplo, para los centros federales o los de alta seguridad, pues se implementó ese sistema a partir del acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Ya en el contexto normativo, fue hasta el 1 de marzo del 2014, recordemos, cuando se publica el Código Nacional, donde hay dos artículos interesantes o importantes materia de análisis. El artículo 51 del Código Nacional, que en un primer momento establecía la posibilidad del desahogo de videoconferencias y una ulterior reforma en el paquete de reforma de la miscelánea penal, que fue el 17 de junio del 2016, donde se incorpora o se adiciona un primer párrafo. Y en ese sentido, el artículo 51 dice utilización de medios electrónicos. El adicionado, el 17 de junio del 16, nos dice: durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial, así como también podrá instrumentar para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. El segundo párrafo que ya teníamos desde marzo del 14, la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervienen en dicho acto. Fíjense bien, este artículo habla de dos aspectos que son los que me voy a referir un poquito más adelante. Uno, la transmisión de medios de prueba, y dos, la realización de actos procesales. Entender entonces que tanto el artículo 51 prevé la posibilidad de desahogo de medios de prueba y realización de actos procesales, que es el tema que abordó el Tribunal Español, el Tribunal Constitucional Español, para determinar, al menos en su contexto, que sí era posible la realización de actos procesales, no el desahogo de medios de prueba a partir de la vulneración del principio de inmediación. Pero yo creo que sin analizar la matiz o la modulación que debemos de hacer en una interpretación flexible, con una interpretación conforme en sentido amplio, que los españoles asumieron al interpretar estos artículos. En ese contexto, decir que encontramos entonces varios dispositivos, les decía, otro artículo importante y que me llama la atención en el Código Penal, Código Nacional, perdón, es el artículo 71. Si analizamos el artículo 71, nos vamos a fijar que en el último párrafo nos dice: cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo o el órgano jurisdiccional se hará constar a través del medio o forma más adecuada de acuerdo al propio sistema utilizado. Es decir, si bien el Código Nacional reconoce que la forma de resguardo de un expediente puede ser a través de informático, electrónico, magnético o producidos por nuevas tecnologías, ¿por qué en una interpretación sistemática no podemos reconocer que puede utilizar cualquiera de los sistemas de los que yo mencioné con antelación para el desahogo de medios de prueba? ¿Cuál es el debate entonces que encontramos en torno a la videoconferencia y el debido proceso? Bueno, pues que en la videoconferencia encontramos que es una herramienta tecnológica útil como medio de auxilio para la actividad judicial y que es admitida, como ya vimos, en numerosos ordenamientos internacionales como internos, tanto de Europa como de América Latina. ¿Por qué el debate con el debido proceso? Porque precisamente la polémica surge a partir de que se comprometen dos principios. Propiamente el principio de inmediación y el principio de contradicción. A partir de ello, cabría la posibilidad de conceptualizar o cómo ha ido evolucionando el concepto debido proceso.
Así, hay que recordar aquella jurisprudencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 200234. Les vuelvo a repetir el registro. 200234. Y quiero darles la fecha que se emitió esta jurisprudencia, diciembre de 1995. El rubro es formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. En esta jurisprudencia emitida por el Pleno, de precedentes que datan desde 1990, para que generara la jurisprudencia, en el 95 se estableció que la garantía de audiencia establecida en el artículo constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, la libertad, la propiedad, posesiones, derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio se siga cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento. Y nos dice, estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos. 1, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas que finquen la defensa. 3, la oportunidad de alegar. Y 4, el dictado de una resolución que dirima cuestiones debatidas. Fíjense bien, esta jurisprudencia es importante porque surge en 1995, antes de la reforma constitucional del 2011 al artículo 1 constitucional. En esta jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitó a establecer cuál era el concepto de las formalidades esenciales del procedimiento. Más adelante, la Suprema Corte emite la primera sala otra jurisprudencia que fue en el siguiente, con el número de registro 20.05716. 20.05716. Quisiera ver si hay posibilidad de mostrarles esa jurisprudencia. No sé si me puedo, estoy habilitado para subir documentos, doctora, ¿sí? Claro que sí, doctor. En el icono de compartir puede usted hacer lo propio. A ver. No sé, ¿ya está a la vista el criterio? Bien, esta jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero 2014, fíjense bien, la anterior fue en el 1995. 10 años después, 2014, febrero del 2014, surge esta jurisprudencia. Derecho al debido proceso, su contenido. ¿Por qué hablo de que están íntimamente relacionadas las dos jurisprudencias? El contenido de la jurisprudencia nos dice, dentro de las garantías del debido proceso, existe un núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y otro de garantías que son aplicables en el proceso que implica el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al núcleo duro, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integran la garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitiva. Al efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, diciembre de 1995, página 133 de rubro, formalidades esenciales del procedimiento, son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa al acto privativo. Fíjense bien, la anterior jurisprudencia, les dije, fue de 1995, antes de la reforma. A partir de la reforma constitucional del 2011, esas formalidades esenciales del procedimiento son las que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla como debido proceso. Ya no formalidades esenciales del procedimiento, sino debido proceso. Todo a partir de la reforma constitucional. Bien, pero también cabe mencionar los precedentes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sobre el concepto debido proceso. Así, en las garantías judiciales en estado de emergencias, en interpretación a los artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana, en opinión consultiva 9
diagonal 1987, del 6 de octubre del 87, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra de ello, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. También, posterior a este criterio del 87, en 1999, en opinión consultiva OC-16/99, solicitada por el Estado mexicano, la Corte informó que el debido proceso se define como el conjunto de actos de diversas características que tienen como finalidad asegurar, tanto cuanto sea posible, la solución justa de una controversia. Asimismo, ha señalado que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de las personas. Posteriormente, ya en octubre del 2015, la Corte Interamericana, en el caso Ruano Torres contra El Salvador, en octubre del 2015, estableció en el punto 155 de la ejecutoria: la Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben de observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, administrativa, legislativa o judicial, que puedan afectarlo. El debido proceso se encuentra a su vez íntimamente no solo ligado con la noción, de justicia, que se refiere en uno, acceso a la justicia no solamente formal, sino que se reconozca y resuelva factores de desigualdad. 2, el desarrollo de un juicio justo. Y 3, la resolución de las controversias acercándose al mayor nivel de corrección del derecho. Es decir, que se asegure en la mayor medida posible una solución justa. Así, bajo esos precedentes, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que debemos de partir para hacer esas modulaciones al principio de inmediación del que yo hablo. Es verdad que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han abordado el tema del principio de inmediación y sus elementos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer los elementos de la inmediación, estableció que eran 3. El primero es que requiere la presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. Y en los procesos orales de modelo acusatorio, entonces, la recepción y valoración de la prueba es donde las partes tienen que estar cara a cara para presentar sus argumentos de manera verbal. En ese sentido, yo creo que el requerir la presencia del juez en el desarrollo de la audiencia, debemos de interpretarlo no como estar presente de manera física, sino también es factible a través de estos temas virtuales, en la medida que se garantice una conexión fiable, es decir, que la visión de calidad, que la audición sea de calidad. Así, si yo tengo una comunicación visible y audible de calidad, entonces debemos de modular la interpretación. Dentro de la inmediación, la presencia del juez puede ser física o puede ser virtual. El segundo elemento de la inmediación, de los que habla tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se exige la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión. En ese sentido, he de decir que el principio de inmediación se configura como una herramienta metodológica de formación de la prueba, es decir, el modo en que debe de incorporarse la prueba al proceso y que permite que el juez perciba toda la información. Evidentemente, yo puedo percibir la información estando presente de manera física, pero también estando presente de manera virtual. En ese contexto, he de decirles que a mi juicio existen otros vicios mucho más graves que pueden afectar la inmediación en relación a una videoconferencia. Encontramos casos, por ejemplo, en Costa Rica, donde en un juicio oral, la juez en la apelación se determinó que 47 veces
miró su teléfono celular y estuvo en comunicación a través del teléfono. Pregunta, ¿no afecta más eso a la inmediación que el estar en videoconferencia? Hubo un caso también en España donde una juez en el juicio todavía recibió una llamada telefónica, estuvo hablando por teléfono durante el desahogo de una prueba. En ambos casos, evidentemente se ordenó reponer el procedimiento, porque se vulneró el principio de inmediación. Yo digo, existen casos más graves que afectan la inmediación que el día de hoy hablar de a través de videoconferencias. No sé, de todos los 49 participantes que el día de hoy están conectados y escuchándome, ¿cuántos de ustedes han estado en una audiencia ante un juez de control o en un juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento? Y les pregunto, ¿los jueces o el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento siempre han estado con toda la atención frente al desahogo de su prueba? Pregunto, ¿cuántas veces encontramos que el juez está más preocupado y ocupado en tomar notas que en cumplir el tema de ver al testigo? En los momentos de hoy, sí. En 1925, Jeremy Bentham hablaba del tema del lenguaje paralingüístico, pero evidentemente los procesalistas y doctrinistas del valor probatorio encontramos a Carmen Vázquez, a Jordi Ferrer, a Jordi Neva, evidentemente que no podemos valorar por un testigo diciendo, oiga, pues usted me declaró, me da su versión, pero por su comportamiento le resto valor o le resto eficacia por lo que yo vi. Evidentemente que no podemos valorar a través de un lenguaje corporal porque el testigo esté nervioso, porque el testigo esté titubeante, porque evidentemente eso nos lleva a un error en torno al tema de valoración de la prueba. Entonces, ¿qué exige la inmediación como aspecto a cumplir en el tema probatorio? Les decía, el primer requisito es la presencia del juez. El segundo requisito es la percepción directa de la prueba, pero como una herramienta metodológica de formación de la prueba. Y el tercer requisito del que habla la Suprema Corte es que desde el momento en que yo escucho la prueba al momento en que darle eficacia probatoria tiene que ser rápido, tiene que ser de inmediato. Encontramos juicios orales, no sé si alguien está aquí del Estado de México y ha tenido juicios en el Estado de México, que desahogan una prueba, le señalan la otra a los 10 días, le desahogan otra a los 10 días, le desahogan otra a los 10 días, y tenemos juicios que duran 2, 3 meses. Y la pregunta es, entonces, ¿cumplí o no cumplí con el principio de inmediación? Si los 3 parámetros que soportan al principio de inmediación es la presencia del juez, es la percepción directa y personal de la prueba, y 3, que se resuelva de manera inmediata sobre el tema. Evidentemente que decantándonos por la concepción racionalista de la prueba y recurriendo a este método, el principio de inmediación tiene que ser frente al juez. Fíjense, a diferencia, por ejemplo, del modelo norteamericano, que encontramos que el principio no de inmediación, porque ellos no lo tienen, ellos hablan de la confrontación, es decir, la importancia de la presencia del testigo en el juicio no es para que lo vea el juez, es para que esté cara a cara frente a su acusado y su defensor, y que el tribunal o el jurado, resuelva. Pero para los norteamericanos la importancia no es la inmediación, sino la confrontación. Para el modelo latinoamericano y el modelo acusatorio que tenemos, la inmediación surge como un principio rector del proceso, como una metodología para la valoración, es decir, la presencia del testigo frente al juez. En ese contexto, decirles que inclusive en Estados Unidos encontramos un precedente desde 2005 en Texas, cuando en un caso de narcotráfico el testigo se encontraba en otro lugar. El abogado plantea el caso al juez, el juez autorizó que se desahogara a través de una videoconferencia la prueba. Recordemos que en el modelo norteamericano no tenemos un código
no tienen un código como el nuestro que regule todos los casos hipotéticos y ellos se van a través de precedentes. Pues el juzgador autorizó el desahogo de esa prueba testimonial del testigo, no obstante que se encontraba fuera del lugar donde se estaba desarrollando el juicio. Y este precedente es del 2005. A partir entonces de las anteriores consideraciones, cabe una primera reflexión. Es necesario analizar las fases del procedimiento y la intensidad del cumplimiento de los principios. Es decir, no es lo mismo el principio, los principios inmediación y contradicción en juicio oral, ya en el juicio, en la etapa de juicio, que el principio de inmediación y contradicción en audiencia inicial, en audiencia de continuación de audiencia inicial en la vinculación a proceso, en una audiencia intermedia, en una audiencia, por ejemplo, de revisión de medidas cautelares, en una audiencia de sobreseguimiento, en fin, en las etapas previas al juicio, evidentemente que el principio de inmediación tiene una modulación. Es decir, si cabe la reflexión, no hay que cumplir plenamente o a cabalidad el principio de inmediación, porque yo puedo notificar que es una diligencia a través de medios. Puedo desahogar tecnológicos, puedo desahogar una audiencia de revisión de medidas cautelares estando la persona en el reclusorio y yo en el tribunal, o el juez en el tribunal, yo en mi casa, el Ministerio Público en la Fiscalía y el detenido en el reclusorio, o yo como defensor a un lado del detenido en el reclusorio, que en el reclusorio nos presten el sistema, el fiscal en su oficina, en su institución, el juez en su casa o en el edificio que albergue la sala o el tribunal correspondiente. Evidentemente que en todas las audiencias, todas las etapas y fases previas a juicio oral hay una modulación del principio de inmediación, de manera tal que yo considero que no se vulnera en lo más mínimo y no debería entrar en debate el desahogo de las videoconferencias de cualquier etapa previa al juicio, es decir, cualquier audiencia de control en la etapa de investigación inicial o complementaria. Puedo fácilmente desahogar una audiencia inicial de imputación, control de imputación, solicitud de vinculación, medidas cautelares, investigación complementaria, sin ningún problema en el principio de inmediación. Porque, ojo, recordemos que de acuerdo al artículo 51 del Código Nacional, la videoconferencia en tiempo real puede ser para diligencias y para el desahogo de medios de prueba. El debate duro lo encontramos en el desahogo de medios de prueba, no en etapas previas. Y en ese sentido, en cualquiera de las etapas previas al juicio, evidentemente que todos los poderes judiciales a lo largo y ancho del país estaríamos en posibilidades de continuar el proceso, desahogar diligencias a través de medios digitales sin comprometer en lo más mínimo el debido proceso. Véase dentro del debido proceso el principio de inmediación y su relación de la inmediación, es decir, presencia del juez en el desarrollo de las audiencias. Entonces, la primera reflexión es que tenemos que modular el principio de inmediación en etapas previas a juicio y que en este caso no se vulnera en lo más mínimo el debido proceso. La segunda reflexión que habría es que en la etapa de juicio oral, ya frente al tribunal de enjuiciamiento, evidentemente debemos de cumplir de manera plena con los principios. Pero si yo me voy al principio de inmediación bajo una interpretación tradicionalista desde 1925, como lo sostenía Jeremy Bentham, entonces debemos decir que el presente es estar de manera física. Pero yo considero que esta interpretación conforme en sentido amplio y dada la realidad y la actualidad, debemos de tener, por cierto, que se cumple con el principio de inmediación, desahogando aún medios de prueba a través de la videoconferencia. Todavía, cuando expresamente lo regula así el artículo 51 en su párrafo segundo. Así que la tecnología posibilita la publicidad, claro, posibilita la posibilidad con un simple clic accediendo a público virtual al desahogo de una audiencia, como está sucediendo el día de hoy en esta charla que estoy desahogando con ustedes. La contradicción ¿se limita con la videoconferencia? Evidentemente no, porque puedo desahogar interrogatorio, contrainterrogatorio, precisaciones, oposiciones y contradecir lo que quiera con la videoconferencia. Y la oralidad, que si bien no es un principio, sino una instrumentación,
Pues evidentemente que es inherente a la videoconferencia, porque la videoconferencia es una comunicación simultánea, oral y visual. Evidentemente que ningún principio se vulnera, solo que entonces en la conceptualización, inmediación, debo decir, inmediación es estar presente, sí, pero esa presencia es física o es virtual. La tercera reflexión que cabría en este caso es, la inmediación se respeta por la relación entre el juez y el objeto del proceso, y especialmente con actividad probatoria. Es decir, la videoconferencia es interactiva en audición, visión, en tiempo real. Y en ese contexto, señores, hay una relación entre el juez y el objeto del proceso, es decir, la actividad probatoria. Y en ese sentido, no hay alguna vulneración frente al principio de inmediación. Y por el hecho de no estar presente de manera física, considero que la interpretación resulta ser una falacia, dado que la videoconferencia no es más que un auxilio técnico que posibilita la presencia virtual, dotando así de todas las facultades de percepción física, sensorial, y racional al juez frente al objeto de prueba. He de decirles que el día de ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Saldívar, estableció y afirmó que por primera vez en la historia, desde el lunes 1 de junio, se podrán promover juicios de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación totalmente en línea. Y en su cuenta de Twitter también afirmó que la justicia se dirige hacia una nueva normalidad en la coexistencia de la salud, la vida y la justicia. También estableció que en esta nueva fase de labores de la Suprema Corte se permitiría establecer de mejor manera las demandas de justicia durante la contingencia sanitaria frente a COVID-19. Agregó también que se sentarán las bases para transitar hacia una justicia en línea, en la que tramitar los procesos no implique un expediente físico, coser con hilo o aguja expedientes que son trasladados a lo largo y ancho del país. Evidentemente, el artículo 71 del Código Nacional nos da la posibilidad de expedientes digitales. Evidentemente, el artículo 51 nos da la posibilidad de la videoconferencia tanto para el desahogo de diligencias como para el desahogo de medios de prueba. Entonces, ¿por qué poner trabas? ¿Por qué poner límites en la interpretación frente a los principios que sustentan el debido proceso, como es la inmediación y como es la contradicción? Bajo estos razonamientos, quiero dar 3 conclusiones. La primera, si no se cuestiona ya al día de hoy la validez de las pruebas digitales, ¿cómo cuestionarse la validez de declaración de testigos y peritos que se desarrollen a través de una videoconferencia, con la presencia directa del juez en tiempo real, con su presencia sensorial y objetiva frente a esa prueba? La segunda conclusión, la videoconferencia es una herramienta, hay que reconocerla como una herramienta que auxilia en la impartición de justicia. Ya es reconocida en modernas normativas internacionales y nacionales internas. Por lo tanto, a mi juicio, compatible con el debido proceso. Si bien es verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido un criterio donde se imponga de manera explícita sobre la inmediación y el debido proceso, sí lo hizo de manera implícita, no de manera explícita, sí de manera implícita. Al no nada más reconocer la validez de la videoconferencia, sino desahogar videoconferencias en los casos contra Chile y Sánchez contra Perú. Evidentemente que este tribunal de orden constitucional entonces de manera implícita reconoció la validez de las videoconferencias como herramienta útil para el desahogo de diligencias y el desahogo de medios de prueba. Y tercera conclusión, resulta urgente activar la impartición de justicia a través del uso de medios tecnológicos, garantizando así en plena igualdad a toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y que sus determinaciones se determinen sus derechos y obligaciones
frente a cualquier reclamo o actividad del Estado. Considero al día de hoy más gravosa la violación al debido proceso, la suspensión y paralización de poderes que tenemos al día de hoy. También he de decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado en varios precedentes tesis y jurisprudencias y contradicciones, como es esta que voy a mencionar, sobre el tema del reconocimiento de las videograbaciones. La jurisprudencia con número de registro digital 20-04-362. Repito, 20-04-362, primera sala, 10ª época, rubro, videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital, DVD. Si la autoridad responsable los remite como anexo sustento de su informe justificado, adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública y deben tenerse por desahogadas sin necesidad de una audiencia especial, ratio decidendi de la ejecutoria. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo remite como anexo sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital DVD, dicha probanza para los efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu. Debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para reproducir su contenido. Es evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios precedentes, se ha impuesto y ha emitido criterios sobre la validez. De ahí que yo creo, que el debate sobre debido proceso y videoconferencias en una interpretación conforme resulta estéril. Y con esto damos por terminada la charla para dar posibilidad y oportunidad a si hay algunas preguntas, comentarios y reflexiones. Recordándoles que yo no tengo la verdad. Mis interpretaciones son debatibles y mis resoluciones son amparables. Muchas gracias.